agregada la 468-2021, recurso de amparo. Tiene la palabra señorita relatora. Muchas gracias, señoría. En causa rol ingreso corte número 468 del año 2021, comparecieron los abogados Enzo Morales Norambuena y Boris Paredes Bustos en favor de don Hugo Gutiérrez Gálvez, convencional constituyente. Dedujeron recurso de amparo preventivo en contra de la resolución dictada el 10 de septiembre del presente año por los ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, señores Pedro Guisa Gutiérrez, doña Mónica Olivares Ojeda, doña Marilyn Fredes Araya y don Andrés Proboste Valenzuela, y en contra de la resolución dictada también el 10 de septiembre por la jueza de garantía de Iquique, doña Tamara Muñoz Sáez. Como antecedentes señalan que el 4 de febrero del presente año el director de la Corfo de la región de Tarapacá dedujo ante el juzgado de garantía de Iquique una querella en contra del amparado por el delito de injuria. Asimismo, se presentó al día siguiente una segunda querella también por el delito de injurias en contra del mismo amparado. Alude a que el día 2 de agosto del presente año, respecto de ambas querellas, la señora jueza Tamara Muñoz Sáez, del Juzgado de Garantía de Iquique, a petición de la defensa del amparado, decretó el sobreseimiento temporal de la tramitación en ambas causas, atendido a que en ambos procesos el amparado gozaba de fuero constitucional debido a que ejercía el cargo de elección popular de convencional constituyente de conformidad a los artículos 134 y 61 de la Constitución Política de la República. Respecto de estas resoluciones, entonces, se deduce recurso de apelación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique. Dicho tribunal de alzada, conociendo en primer lugar de oficio, acumula ambas causas y conociendo el 10 de septiembre de los recursos de apelación deducidos, revocó la resolución que decretaba el sobreseimiento temporal de ambas causas, ordenando continuar con la tramitación de las mismas en los procesos en el Juzgado de Garantía de Iquique. Posteriormente, en cuanto a la segunda resolución recurrida de la jueza doña Tamara Muñoz Sáez, esta el mismo día dictó el respectivo cúmplice y citó a los intervinientes en ambas causas para la audiencia respectiva de acción privada, programada en un primer momento para el 22 de octubre del presente año. Señala que el razonamiento realizado por los ministros de la Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique es revocando la resolución que decretó el sobreseimiento temporal en favor del amparado, es un razonamiento citando sus argumentos absurdo, ilógico, y constituye una manifiesta transgresión al fuero que protege a los convencionales constituyentes en ejercicio de sus cargos. Indica que la jueza de garantía, además, al dictar el cúmplice de esta resolución y citar de manera compulsiva a la audiencia de procedimiento simplificado por acción penal privada, conculca en este caso la garantía constitucional aludida, ya que lo que se debió realizar fue previamente el trámite de desafuero del amparado, antes de citar a la respectiva audiencia. Reclama entonces como ilegalidades, en primer lugar, que no se respetó el fuero que otorga la Constitución Política de la República a los convencionales constituyentes, y en segundo lugar señala que no se explica, de acuerdo a la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, no se explica entonces en qué momento debería alegarse, en este caso, el fuero, o si bien, mediante su resolución, ha dejado derogadas normas de carácter constitucional en el sentido de que no se requeriría desaforar a un convencional constituyente para proceder y actuar penalmente en su contra. Solicita, por tanto, que se acoja la presente acción constitucional, ordenando que se guarden las formalidades legales y que se adopten todas las medidas y providencias necesarias que juzgue esta Ilustrísima Corte para restablecer el imperio del derecho. Además, solicita dejar sin efecto las resoluciones recurridas y reparar los defectos legales, o ordenar, en su caso, que se reparen los mismos por quien corresponda. Además,
solicita disponer todas las medidas necesarias para asegurar la debida protección de la garantía constitucional aludida respecto del convencional constituyente amparado en este recurso. Informó en su oportunidad, informaron los señores ministros recurridos en este caso, indicando que efectivamente el 10 de, en la fecha indicada, perdón, se conoció el recurso de apelación y se revocó la resolución las resoluciones de 2 de agosto que fueron acumuladas en la Corte de Apelaciones de Iquique y que habían decretado inicialmente el sobreseimiento temporal de esta causa. En ese sentido, indican que se dispuso efectivamente que se continúe adelante con la tramitación del respectivo recurso, de la tramitación de ambas causas. Indica que se resolvió de esa manera teniendo en consideración en primer lugar lo dispuesto y señalado por las partes en estrado, pero además señalando que en este caso tuvieron especial consideración en que para que proceda acusar por un crimen o simple delito a una persona que tenga fuero, este privilegio debe ser de carácter actual, es decir, debe concurrir al momento tanto del cierre de la investigación o al momento en que se presenta la querella. Y constatando entonces de los antecedentes del recurso que le correspondió conocer, que a esa data el convencional constituyente amparado, en este caso señor Gutiérrez, no contaba con la calidad de diputado de la República, por lo tanto no estaba privilegiado con ningún tipo de fuero en ese momento, no siendo procedente entonces las alegaciones que señala en este recurso sus apoderados. Señala además que en este caso no existe tampoco, no es procedente el recurso de amparo en los términos establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, ya que se deduce respecto de una resolución que fue dictada por una sala de la Corte de Apelaciones en ejercicio de sus funciones, cumpliendo con la normativa que lo rige al efecto y por lo tanto fundando además su resolución en lo establecido en el artículo 416 del Código Procesal Penal, que es la norma que en derecho corresponde. Por tanto, las pretensiones que se presentan en el recurso de apelación de amparo, perdón, a su juicio, exceden por mucho los fines de este mismo. Indica además que se desprende de la acción constitucional que más que la impugnación en la legalidad de la dictación de la resolución, lo que se manifiesta es una disconformidad con el fondo de lo mismo, de lo decidido, en lo cual no está de acuerdo la parte recurrente en este caso, pero sin embargo el recurso de amparo no es la vía idónea al efecto. Señala que la cuestión planteada ante la Corte de Apelaciones de Iquique fue resuelta de manera definitiva con la resolución que se impugna y que al respecto entonces no es procedente volver a revisar este antecedente constituyendo una nueva instancia mediante el presente recurso, por lo que solicitan que se declare, que se rechace el recurso por su improcedencia. Eso es todo, señoría. Gracias. Tiene la palabra el abogado de la parte recurrente. Con la venia de su señoría ilustrísima, Enzo Morales Norambuena, en representación del amparado, el señor Hugo Gutiérrez Gálvez, constituyente en ejercicio de su cargo de elección popular, alego solicitando que por los argumentos de hecho y de derecho que expondré, sea acogido el recurso de amparo preventivo de carácter constitucional por esta ilustrísima Corte. En primer lugar, señoría ilustrísima, recurrimos respecto de la resolución dictada el 10 de septiembre del año 2021 en la causa ROL 330-2021 de la Secretaría Penal de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, pronunciada por la Sala Única, integrada por los ministros titulares Pedro Huiza, Mónica Olivares, Marilyn Fredes y don Andrés Proboste. Resolución que incide en dos procesos de acción penal privada, RIT 757 y 804, del año 2021, radicados en el Juzgado de Garantía de Iquique. Por lo tanto,
el acto recurrido constituye la resolución dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones, que infringe en grado de afectación de amenaza y perturbación la seguridad individual y la libertad personal del amparado, el señor convencional constituyente Hugo Gutiérrez. En contexto, señoría ilustrísima, el amparado, señor Hugo Gutiérrez Gálvez, ejerció ininterrumpidamente entre el 10 de marzo del año 2010 y la primera semana de febrero del año 2021 el cargo de diputado de la República en representación del Distrito 2 de la región de Tarapacá, reelecto sucesivamente los años 2009, 2013 y 2017. Cesó en su cargo por la inscripción de su candidatura a constituyente en el registro especial del Servicio Electoral, que de conformidad al artículo 132 de la Constitución Política de la República, que fue reformado por la Ley de Reforma Constitucional 21.200, que fue reformado el capítulo 15, que establece la posibilidad de que los parlamentarios en ejercicio postularan a convencional constituyente y por el solo ministerio de la ley, en el caso de ser declarada su candidatura aceptada, admitida y inscrita en el registro del CERVEL, cesaban por ese solo hecho del cargo de parlamentario. Eso ocurrió entre la primera semana de febrero del año 2021. En segundo punto, en contexto, señoría ilustrísima, el 2 de agosto del año 2021, la jueza del Juzgado de Garantía de Iquique, doña Tamara Muñoz Sáez, a petición de la defensa del amparado, señor Hugo Gutiérrez, resolvió sobreseer temporalmente ambos procesos de acción penal privada derivados de una querella por injuria presentada en el mes de febrero de 2021, hasta que el querellante diere cumplimiento al procedimiento previo de antejuicio o denominado desafuero, de conformidad a los artículos 134 y 61 de la Carta Fundamental, que hace extensivo el fuero de los parlamentarios a los convencionales constituyentes electos y a la fecha de los hechos, 2 de agosto, en ejercicio. Por lo tanto, esa resolución, que incide directamente en la decisión dictada por los recurridos, fue apelada por el querellante y fue revocada por la Sala Única de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, como lo ha señalado la señora relatora. Al revocar la resolución de la jueza de garantía y ordenar continuar según las reglas generales, a juicio del amparado y su defensa, se infringe la Carta Fundamental y el estatuto jurídico que protege a las personas sujetas a fuero constitucional. Porque a partir de el acto recurrido, podría ser citado compulsivamente a una audiencia el amparado Hugo Gutiérrez, de conformidad a los artículos 26 y 33 del Código Procesal Penal, incluso poder dictar en su contra una orden de detención por falta de comparecencia de conformidad al artículo 127 del Código Procesal Penal. Por ello, las perturbaciones, amenazas a la seguridad individual y consecuencialmente a su libertad personal se evidencian respecto a la resolución recurrida de amparo. Es más, señoría ilustrísima, el considerando tercero de la resolución recurrida o dictada por los recurridos, ministros titulares de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, en su considerando tercero hace una interpretación únicamente literal y formal del inciso final del artículo 416 del Código Procesal Penal, que señala de que en el caso de un procedimiento de acción penal privada respecto de una persona que goza de fuero constitucional, previamente a que se declare admisible la querella a tramitación, debe ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva para que, si hallare mérito, proceda a autorizar proceder criminalmente respecto de una persona sujeta a fuero constitucional. Por lo tanto, señalar por parte de los recurridos que la sola presentación del escrito de querella en la oficina judicial virtual fija el momento del fuero constitucional, su procedencia o improcedencia,
es un error, porque si bien la querella, ambas querellas se presentaron el 4 y 5 de febrero del el año 2021, en el periodo entre que el actual constituyente había cesado en el cargo de diputado y era candidato a la elección de constituyente, si bien se presentó la primera y única audiencia en ambos procesos, RIT 757 y 804 del año 2021 del Juzgado de Garantía de Iquique, la primera audiencia y única que se ha realizado fue el 2 de agosto, previo emplazamiento. Por lo tanto, en ese es el único momento en el cual se debe, por parte de la defensa y del requerido, hacer valer el derecho, el fuero constitucional. Por lo tanto, trasladar el momento de el fuero hacia la presentación escrita de la querella constituye un error que infringe la Carta Fundamental y la Ley Procesal Penal. Por lo tanto, señoría ilustrísima, ni siquiera considerando que los hechos por los cuales ha sido requerido en un procedimiento de acción penal privada ocurrieron mientras el amparado gozaba de fuero constitucional como diputado de la República, porque son hechos del 2012 y del 2015 que inciden en las querellas por injuria. A pesar de ello, procesalmente, en el momento que emplaza al amparado y se le requiere a comparecer a una audiencia, en ese momento es cuando se hace valer el fuero constitucional. ¿Por qué? Porque el único periodo en el cual el amparado no tuvo fuero fue cuando cesó de pleno derecho de su cargo de diputado hasta el 15 de mayo. El 15 y 16 de mayo, el Servicio Electoral declaró electo convencional constituyente por el Distrito 2, la región de Tarapacá, al amparado Hugo Gutiérrez Gálvez. Decisión que fue ratificada el 15 de junio por la sentencia del excelentísimo Tribunal Calificador de Elecciones, que ratificó esa elección en el rol 1147-2021, y el 4 de julio el convencional constituyente Hugo Gutiérrez, amparado en estos autos, asumió el cargo de constituyente en ejercicio para el ejercicio del cargo de elección popular que actualmente ejerce. Por lo tanto, consideramos que en la sentencia recurrida o dictada por los recurridos no consideró el fuero del que goza el amparado al momento de dictar la resolución el 10 de septiembre pasado. Porque desde el momento del 2 de agosto que se realiza la audiencia, que incide en la resolución dictada por los recurridos, siempre el amparado Hugo Gutiérrez Gálvez gozaba y goza actualmente de fuero constitucional. Por lo tanto, al no respetar el fuero vigente como convencional constituyente, se constituye en infracción en grado de perturbación y amenaza a la garantía constitucional protegida por el artículo 19, número 7 de la Constitución Política de la República, que es la seguridad individual y consecuencialmente la libertad personal del amparado. Además, señoría ilustrísima, el estatuto jurídico que protege a las personas sujetas a fuero constitucional tiene consagración legal y constitucional. Legal porque los artículos 416 y siguientes señalan que en caso de que un parlamentario sea requerido criminalmente, debe, tanto en proceso de acción penal pública, al momento de presentar la acusación o de solicitar alguna medida cautelar posterior a la formalización, se debe requerir del antejuicio, previamente a ser requerido criminalmente. Y el inciso final señala que en el caso de los procedimientos de acción penal privada, el querellante de igual forma deberá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva a requerir el antejuicio, el desafuero, para que la ilustrísima Corte de Apelaciones en pleno decida si hallare mérito para proceder criminalmente contra una persona sujeta a fuero constitucional, como es el caso de los parlamentarios y actualmente los constituyentes, de conformidad a los artículos 136 y 61 de la Carta Fundamental. Ad effectum videndi, hemos incorporado a la carpeta judicial 3 sentencias relacionadas o por hechos similares. Recientemente, la excelentísima Corte Suprema, en su sala penal, el 7 de mayo del 2019,
en la causa rol 11.815-2019, acogió de oficio un recurso de amparo deducido en contra de la resolución dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago respecto de hechos similares. El ex parlamentario Fulvio Rossi Sioca había sido beneficiado con el rechazo de su desafuero mientras ejercía el cargo de senador de la República. Posterior a que cesa en el cargo, la Fiscalía intenta requerirlo y formalizarlo. Recurre en 2 ocasiones de apelación y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago revoca el sobreseimiento y ordena continuar la persecución penal en su contra. Luego de ello, en el rol 11.815-2019 de la excelentísima Corte Suprema, la Sala Penal, la segunda sala, decide sobreseerlo definitivamente y dejar sin efecto la resolución que ordena proceder criminalmente en contra del ex parlamentario por los argumentos que señala la sentencia. También la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, en casos anteriores, había durante una década mantenido una jurisprudencia y unos precedentes distintos a su resolución que hoy día es actualmente recurrida de amparo. En el rol 295-2017, dictado por la Sala Única de la Corte de Apelaciones de Iquique, por los ministros Huiza, el fiscal judicial Leighton y el ministro suplente Rocco, en un caso similar de una jueza de policía local que fue querellada por injuria por un particular, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique declara improcedente la querella de capítulos porque se presentó posteriormente a la querella, es decir, dando aplicación de los artículos 425, que es similar al 416, ordenando la corrección del procedimiento. Si un querellante en acción penal privada requiere a una persona sujeta a fuero constitucional, debe, previo a declarar admisible la querella en acción penal privada, requerir el antejuicio. Por lo tanto, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, el año 2017, el 18 de diciembre, en el rol de 295, señaló de que no es procedente requerir posteriormente a También en el año 2011, en el rol 125-2011 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, el 26 de noviembre del 2011, rechaza y revoca una apelación de una persona sujeta o una imputada que era al momento de los hechos jueza de la República, pero fue requerida en un procedimiento por hechos posteriores o por hechos, anteriores a que adquiriera el fuero. Y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique señaló de que no era procedente utilizar el fuero actual para hechos ocurridos con anterioridad al fuero. En el rol 125-2011 revoca la resolución y ordena proceder criminalmente por una persona sujeta a fuero que se estaba intentando utilizar la protección del fuero para hechos anteriores en un cargo no de sujeto a fuero, sino de la administración pública. Por lo tanto, consideramos, señoría Ilustrísima, que es perfectamente procedente, a diferencia de lo que señala el informe de los recurridos, que dice que hay una disconformidad entre los criterios del amparado y la Ilustrísima Corte. Existe solo una interpretación formal del artículo 416. Incluso los recurridos en el informe, llamo la atención a este ilustrísimo tribunal, se ponen en la hipótesis, dice, si hubiere eventuales defectos en la resolución, el debate se encuentra concluido y que sería improcedente recurrir de amparo. Consideramos que la sentencia que hemos citado de la excelentísima Corte Suprema da cuenta de que es procedente recurrir contra cualquier acto, sea esto una resolución judicial o no, que afecte en grado de perturbación, amenaza o privación las garantías constitucionales de seguridad individual y libertad personal. Por último, señoría Ilustrísima, en un procedimiento paralelo en el juzgado de garantía de Iquique, en el rol ORRIT 7634-2020, fue dictada una orden de detención en contra del amparado Hugo Gutiérrez por falta de comparecencia. Es decir, hoy día tenemos
una afectación actual, evidente, perjudicial a su libertad individual y a su seguridad personal. Porque si no se presenta y no comparece a la audiencia fijada en estos dos procesos de acción penal privada en el juzgado de garantía de Iquique, se podrían aplicar los apercibimientos de los artículos 26 y 33 del Código Procesal Penal y a su vez requerir una orden de detención por falta de comparecencia de conformidad al artículo 127 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, consideramos que la afectación a la libertad personal y la seguridad individual del amparado, señor Hugo Gutiérrez Gálvez, constituyente en ejercicio de su cargo de elección popular, se encuentra actualmente amenazada. Por tanto, pido que se acoja el recurso de amparo preventivo deducido a favor del amparado Hugo Gutiérrez Gálvez, se ordenen guardar las formalidades legales, se adopte por esta ilustrísima Corte las providencias que restablezcan el imperio del derecho y la protección del amparado, y en especial dejar sin efecto la resolución dictada por los recurridos de fecha 10 de septiembre en el rol 330-2021, Secretaría Penal de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, que incide en los procesos 757 y 804, ambos del 2021, que podrían afectar la seguridad individual y la libertad personal en caso de no comparecencia del amparado, y proceder conforme a la Constitución y las leyes, respetando el estatuto jurídico de los convencionales constituyentes, artículos 134 y 61 de la Carta Fundamental, que señalan que desde el día de la elección el convencional constituyente goza de fuero constitucional, y a su vez el estatuto legal del procedimiento especial del Código Procesal Penal de los artículos 416 y siguientes, que exige que previo a proceder criminalmente y requerir en un procedimiento de acción penal privada en contra de una persona que goza de fuero constitucional, se debe recurrir al procedimiento o al antejuicio de desafuero. Y solicito que se deje sin efecto la resolución recurrida y se ordene proceder conforme al procedimiento de desafuero constitucional en el caso del amparado Hugo Gutiérrez Gálvez, convencional constituyente en ejercicio. Concluido el alegato. Hasta luego. Que tenga buen día.